Listo. Ok, hola chicos, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Voy a tener mi cámara apagada un ratito porque cuando la prendo se traba, se tiende a trabar. Entonces, para que no se trabe. Pero ando aquí. Pues hoy toca que platiquemos un poquito acerca de los géneros dramáticos ya para comenzar el proyecto de, de nuestras obras de teatro. Habíamos encargado tarea, ¿se acuerdan? Sí, Bueno, tú, Miguel, que Andrea no vino a la sesión pasada, sí, me acuerdo. que era investigar acerca de los géneros dramáticos. Me gustaría que nos platicaras un poco de lo que encontraste. Pues encontré en varias que decía que eran 7, pero no estoy muy seguro, ¿verdad? Porque pues tenía uno como que musical y luego aparte tenía uno que era ópera. O sea, no sé si esos vayan juntos o no. Y pues los que yo me sabía que era tragedia, drama y comedia. Encontré otros que eran, pues como te digo, musical y ópera. Y tragicomedia, Drama que es... no es, drama no es género, Miguel? Drama es toda la obra escrita para teatro. Ah, ok. Sí, es O que me sea, es salía... tragedia y comedia. No. Sí, es que internet, sí, así sale, pero no. Drama es todo aquello que está escrito para ser llevado a puesta en escena. Ah, ok. O sea, es el formato en el que se escriben las puestas en escena. Ujú. Haz de cuenta, sería paralelo a decir poesía. Ah, ok, ya. Ok, continúa. Entonces, Eh, pues fueron esos los que encontré. Pues ¿me los puedes repetir? tragedia, comedia, eh, drama, musical, ópera, monólogo y tragicomedia. Me faltó ahorita el monólogo. Caray, se las ingenian bien padre en el internet. Bueno, no importa, si eso fue lo que encontraste, pues no es culpa tuya, sino de los que lo suben. Ok, Ujú, pues no, la verdad es que está muy, ahí como que le metieron mucho, ujú. pero bueno, no importa. Platícame sobre las definiciones de tragedia y comedia, que son las que creo que son correctas. Ok, pues lo que encontré es que el género dramático más tradicional de la historia del teatro pues es la tragedia, la muerte, destrucción y los desenlaces fatídicos. Eh, se basa en personajes ilustres o heroicos, que son sus principales protagonistas, aunque alcanzó su máximo esplendor en la Roma clásica. En el siglo de oro le ayudó a renacer y poder adaptarse a los nuevos tiempos. Y la comedia decía que uno de los es más divertido en contraposición a la tragedia. El objetivo principal de la comedia es ofrecer alegría y optimismo al espectador. Sin duda uno de los géneros dramáticos preferidos por la audiencia, incluso para el formato de obras de teatro infantil. Así, resumidamente. Ok, espérame tantito, ¿eh? Un momentito. Ok. Ok, bueno, pues le comentaba aquí en mi casa que yo batallo un poco para explicar acerca de los géneros dramáticos. Me pasa mucho que yo los conozco y los identifico, pero a la hora de explicarlos batallo, no sé cómo para expresarlos. Entonces tengo aquí a mi lado a la máster en ciencias del arte, que es más, pues obviamente tiene pinches 80 años más de experiencia para podérselos explicar y de vida también. Cumple 51 mañana, quería decirles. Entonces, bueno,
Pues primero vamos a enumerarlos, los que son los correctos. Si ustedes pueden apuntar, me gustaría bastante que tuvieran ahí sus apuntes a la mano para que después puedan identificar el proyecto que eligieron, la obra que eligieron. Ok, me dicen cuando estén listos. Yo ya. Muy bien. Tenemos lo que es tragedia, como lo mencionaste. La tragedia, se los voy a enumerar primero y luego se los voy a definir, ¿va? Tenemos tragedia, tenemos comedia, tenemos melodrama, pieza, Pieza. Ajá. Farsa y me está faltando uno. Obra didáctica. ¿Y qué otro me falta? Espérame. No, ya lo dije. Tragicomedia, sí. Ok, vamos a empezar por la tragedia. ¿Nos platicas un poco de la tragedia? Miren, la tragedia, en primer lugar, es el primer género que surgió en la historia y data del siglo III antes de Cristo con los griegos. La tragedia viene a partir de que los griegos son politeístas. Entonces, primero surgió como un culto a los dioses y poco a poco se fue convirtiendo en un espectáculo teatral. La tragedia habla ¿Qué? Perdón. La tragedia habla de el hombre enfrentado a su cosmos, es decir, al universo, a los dioses, a las divinidades, a las fuerzas, porque resulta que según los griegos, todos los seres humanos ya tienen su destino marcado desde que nacen, porque los marcan los dioses, y a este destino no pueden de ninguna manera rechazarlo, porque el dedo de los dioses marca el destino de los hombres. Entonces, están condenados. Están condenados. El hombre ya nace con su destino marcado. Un momentito, tenemos problemas. Ya continuamos. Bueno. Resulta que según los griegos, el cosmos o el universo tiene un orden que es cíclico. Es decir, cuando surge el cosmos está ordenado, pero todos los hombres, como son vulnerables y como cometen pecados, desordenan el cosmos. Entonces, para los griegos era ojo por ojo. Si tú desordenas el cosmos, tienes que cumplir con un destino para volverlo a ordenar, pero al ordenarlo, otra vez lo desordenas. Por ejemplo, todo está ordenado y de pronto se comete un asesinato. Entonces, si este asesinato fue cometido, el que lo cometió tiene que pagar. Para pagar, como es ojo por ojo, otro lo tiene que asesinar. Entonces, cuando el otro lo asesina o lo hace pagar, vuelve el orden cósmico, pero el otro que lo asesina lo vuelve a desordenar y es un ciclo. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la tragedia trata de ver al hombre enfrentado a su cosmos y a este destino que lo hace ordenar y desordenar su cosmos. Siempre van a salir perdiendo los hombres. ¿Por qué? Pues porque los hombres son pequeñitos en relación a los dioses y en relación al universo.
Entonces, se trata de ver lo vulnerable que son los seres humanos ante su universo, ante su cosmos, ante los dioses. Recuerden que estamos viendo desde el punto de vista del nacimiento del teatro, que es Grecia, ¿no? Sí. Ya a partir de esto estamos hablando de tragedias puras, pues a partir de esto ya surgen pues, muchos híbridos, ¿no? Pero así es como se puede llegar a identificar. Entonces, para que ustedes puedan identificar la tragedia, en primer lugar tienen que identificar que se trata de poner al ser humano contra su universo, su cosmos o su Dios. Y siempre va a salir perdiendo porque su destino siempre está marcado por los dioses, siempre van a ser más fuertes. Hay dos tipos de salidas que tienen, la de destrucción y la de sublimación. Aquí la dificultad es que la destrucción no quiere decir siempre que el hombre muera, sino se trata de algo espiritual. Cuando tú cometes un pecado y no te arrepientes de ese pecado, tu espíritu se destruye. Ajá. Si cometes el pecado y en cierto momento de la obra te haces consciente de ese pecado y te das cuenta de lo que hiciste, el espíritu se sublima porque es perdonado. No tiene que ver con la muerte física o con la vida física, sino con la muerte espiritual. Por ejemplo, hay una obra que es la tragedia clásica de clásicas, que es Edipo Rey. En Edipo Rey, él no muere. Tendrían que leerla, pero sí. Él no muere, comete un pecado, pero reconoce que ha cometido un pecado y los dioses lo perdonan. Se saca los ojos como una forma de arrepentimiento, porque dice que cuando veía, realmente no veía sus pecados. Al sacarse los ojos, él solo se está castigando. Entonces, es una obra de destrucción, pero en la siguiente parte, él ya reconoce el pecado, se arrepiente y muere arrepentido y es recibido por los dioses. Fíjense cómo es una tragedia de muerte la siguiente parte, que se llama Edipo en Colono, pero como reconoce su pecado y es recibido por los dioses, es sublimado. O sea, es una cuestión espiritual y psicológica, no física. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son las características de la tragedia. Ahora, en cuanto a los personajes, el héroe trágico de la historia afecta directamente a la sociedad. Casi siempre las decisiones que toma afectan de alguna manera a la sociedad. Bueno, los protagónicos y antagónicos son siempre complejos. ¿Qué quiere decir? Existen dos tipos de personajes. Hay personajes que son completos y hay complejos, perdón, y hay personajes que son tipos o prototipos, que significa que solamente tienen ¿cómo se pudiera decir? Un defecto o una virtud, una personalidad muy delineada, ¿sí? No son como nosotros seríamos personajes complejos, no somos buenos o malos, tenemos un poco de todo, nuestras decisiones se ven afectadas por nuestro presente, por nuestro pasado, etcétera. Eso es un personaje complejo, perdón, es que es muy tarde. Y además, pues tienen libre albedrío los personajes complejos. Los personajes tipos o prototipos, pues son personajes sencillos, como en este caso, me voy a adelantar tantito, el melodrama, ¿no? Que podemos ver las telenovelas son melodramas y existe el bueno y el malo. Estos no son personajes complejos porque es muy notorio que uno va hacia la maldad y otro va hacia la bondad. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, en la tragedia clásica, o sea, en la tragedia pura, les digo que ahorita ya hay muchos híbridos, los personajes son complejos. Entonces, lógicamente, una cosa te lleva a la otra, la lógica. Si eres complejo, tienes decisiones complejas, tienes libre albedrío y
pensamientos que te llevan a acciones. Estas acciones, al desafiar a los dioses, se convierte en un problema social y cósmico, y esto pues desemboca en una tragedia, porque no puedes retar a los dioses, ¿no? Si fuéramos buenos, como en el melodrama, pues no podríamos retar a los dioses porque seríamos guiados a través de ellos y no de nuestra psiquis. Ajá. Sí. Creo que va entendido, ¿eh? Si sienten que voy muy rápido, me regreso sin ningún problema. No, va bien. Es una pieza realista. ¿Qué significa esto? Es una, dentro del realismo, tiene que ver también con el tipo de personalidad, ahora sí que es redundante, de los personajes, que son esta complejidad que les menciono, pero además es algo que pasa en el mundo natural. No significa que si estamos hablando de dioses, esto pasa en el mundo natural. Me refiero a las circunstancias en la que los protagónicos y antagónicos, sí, estoy muy cansada hasta ahora, perdón, se ven envueltos. ¿Tienes algo que agregar antes de pasar a otro género? Sí, cuando es realista, quiere decir que lo que sucede dentro de los personajes, en su psicología, en su espíritu, en su forma de ver la vida, es de manera universal, es decir, nos sucede a todos. Todos en algún momento somos soberbios y cometemos pecados. Todos en algún momento nos podemos arrepentir. Todos tomamos decisiones por este libre albedrío cuando tenemos dos disyuntivas en la vida. No quiere decir que la anécdota sea realista, porque, exactamente, por ejemplo, nadie se casa con su madre y mata a su padre porque sí, porque ahí dirían, pues eso no es realista. No, más bien tiene que ver con cómo reacciona exacto. el héroe trágico ante esta situación. Todos se pueden enamorar, todos pueden cometer el pecado de matar o desear matar, y todos pueden arrepentirse o no y tomar la disyuntiva de qué camino en la vida van a tomar. A eso se trata los universales, que son, los realistas, que son universales, porque son cosas que como seres humanos a todos nos puede afectar y a todos nos puede suceder en cuanto a las emociones y al espíritu. Exactamente. Sí. Ahora, bueno, pues vamos a pasar a otro género. Esto es una plática así muy por encima, nada más que ustedes logren identificarlo dentro de su obra. Sí, porque los géneros pueden llevarte 3 semestres. No, hombre, años. Voy a pasarles un cuadro para que ustedes, que lo hizo acá nuestra maestra, para que ustedes lo puedan identificar de manera más fácil, pero por lo pronto pues lo vamos a platicar. Luego continuamos con la comedia. La comedia se divide en dos partes. Tenemos ahorita la comedia, que es general, y la alta comedia, que es una crítica social. La comedia general tiene personajes marcados, está más vista del lado de la parodia, que es la que tú mencionabas, Miguel, que es para hacer reír, para entretener. Dicen, yo no sé si esto sea cierto, ¿verdad? Pero cuando a mí me lo explicaron, me decían que la comedia burda te sacaba carcajadas, porque los chistes son pastelazos, ¿sí? O sea, la situación en la que se ve envuelto el personaje protagónico son pastelazos y comicidad que te carcajea, pero no es una alta comedia, porque la alta comedia, en lugar de parodiar y ser una comedia de enredos, es una crítica a la sociedad. Los personajes son marcados y normalmente tienen que ver con los 7 pecados capitales. Estos 7 pecados capitales guían al protagonista hacia a tener algún vicio o defecto muy marcado que de alguna manera lo vuelve hacia la comicidad. ¿Mande? ¿No puedo decir una? Sí, adelante. También la comedia es realista. Aquí hay una diferencia básica entre la tragedia y la comedia. La tragedia habla de problemáticas éticas, es decir, de existencia, que una vez que tú cometes un pecado, vas en contra de la existencia de los seres humanos, de la ética, mientras que la comedia también es realista porque también toca a una universalidad, pero son de problemáticas morales. La diferencia entre la ética y la moralidad es que la ética es acerca de la existencia del ser humano y la moralidad es acerca de su forma de llevarse dentro de la sociedad. Así que en la tragedia, el hombre está en contra del universo y de su propia vulnerabilidad como ser humano.
Y dentro de la comedia es el hombre contra su sociedad y cómo la transgrede a la sociedad. No es tan grande y tan complejo la problemática. Entonces, cuando un ser humano, que en la comedia son personajes tipos porque tienen un defecto o una virtud que los rige, como lo que les decía hace ratito del melodrama semi, este defecto lo hace transgredir a la sociedad, pero al transgredir a la sociedad queda en un absurdo que lo lleva a que la sociedad se burle de él y eso lo hace gracioso. Su castigo es que se burlan de él. Por ejemplo, una comedia clásica que ustedes pueden conocer perfectamente es El Chapulín Colorado, que en lugar de ser un héroe cómico es un antihéroe cómico y todo lo que hace transgrede o afecta a su sociedad y a la hora de transgredir la sociedad es su castigo, es que se burla de él. ¿Sí me estoy explicando? Las problemáticas son distintas. Otra diferencia importante es que en la tragedia el personaje es complejo, en la comedia el personaje es tipo. Es decir, el personaje tipo de la comedia no tiene el libre albedrío porque este defecto o esta virtud que rige su carácter no le permite pensar. El que es avaro. Y si se le pone la disyuntiva, a ver, ¿qué prefieres? ¿Al amor de tu vida o el dinero? Como es avaro ni lo piensa, se va por el dinero, aunque después se arrepienta. Ok, un momentito. Hola, René. Hola, Llegaste un poquito hola, tarde. Miguel. Perdónenme, se me fue el internet. No sé qué pasó. No te preocupes. Entendemos. Mira, para contextualizarte rapidito, estamos viendo los géneros dramáticos y tenemos de invitada a la maestra Olda, que nos está hablando más a profundidad de ellos. Les comentaba que yo los sé diferenciar, pero a la hora de explicarlos, pues todavía no me siento suficientemente preparada para que ustedes los entiendan al 100%, así que yo les estoy dando como unos tips que me sirven a mí para identificarlo, pero aquí está la maestra para definirlos en su totalidad. Okay. Ya platicamos un poquito de lo que es la tragedia, que es la lucha del ser humano con la divinidad o el cosmos, y obviamente cómo el ser humano pierde ante esta lucha al ser un personaje complejo, tomar decisiones y ir en contra de lo divino, ¿no? Como es, pues yo creo que eso tú sí lo sabes, ¿no? Como es Edipo Rey, como que pierde, ¿no? Y termina con un final trágico, donde o puede ser la destrucción o la sublimación. ¿Sí te acuerdas más o menos de la tragedia, no? Creo que ya te lo había explicado. Sí, siempre hay implícito una muerte, ¿no? En la tragedia, ¿o no? No una muerte física. No es precisamente una muerte física. Sí hay una muerte, pero puede ser una muerte ideológica, una muerte psicológica, una muerte emocional o espiritual o física. O sea, no es que se mate el personaje, sino en el personaje muere algo dentro de él. Ajá. Ok. No es simplemente. Sí, no es un balazo más, sino es todo. Literal. Exactamente, porque al ser un personaje complejo está compuesto de distintas partes y si una de estas partes muere, pues tiene que ver con la tragedia. Miren, es muy sencillo. Si nosotros somos católicos, los católicos vivimos en una constante tragedia, porque nosotros nacemos predestinados por nuestro Dios. Claro que no eran los griegos, porque los griegos eran politeístas. Nosotros nacemos predestinados por nuestro Dios. Dios nos permite tener libre albedrío, es decir, tomar juicios ante las decisiones que tenemos que tomar en la vida y decidir. Sin embargo, estamos predestinados y siempre seremos más pequeños que nuestro Dios, porque nuestro destino es morir. Ahora, hay dos formas de morir. Una, vas a cometer pecados porque eres humano y eso ya te marca como pecador. Pero el chiste es, si te arrepientes de tus pecados, Dios te abre las puertas del cielo y entonces, aunque te mueras físicamente, te vas a sublimar porque Dios te va a recibir en los cielos y te va a perdonar. Pero si no te arrepientes de tus pecados, entonces te vas a ir, te vas a morir porque ese es tu destino y así está marcado, pero entonces te vas a ir al infierno y esa es la verdadera destrucción, no la muerte. Así que
los católicos y los cristianos y todos los que creen en Dios y la muerte, el cielo y el infierno, vivimos en una realidad universal llamada tragedia, porque nosotros siempre tendremos problemáticas éticas, nacemos destinados para morir, pero si nos arrepentimos de los pecados que cometimos en la vida, nos vamos a sublimar porque Dios nos va a recibir en su seno. Pero si no nos arrepentimos, entonces ahí va a estar la verdadera muerte porque estaremos destinados a irnos al infierno por no habernos arrepentido. Así es. ¿Sí quedó Bueno, claro? Sí, quedó clarito. ok, Sí. y vamos en comedia, René. Platicábamos que la comedia se divide en dos, que es la comedia de enredos, que es la clásica que conocemos nosotros, y la alta comedia, que es una crítica social. La comedia de enredos, pues es una parodia, provoca la carcajada del espectador, tiene que ver con los 7 pecados capitales. Siempre el héroe, o más bien antihéroe, que está enredado en esta situación, tiene algún vicio o defecto de carácter que lo lleva a precisamente, valga la redundancia, a enredarse. Por eso es comedia de enredos, y esto pues lo vuelve cómico. Tiene casi siempre finales felices, y pues como les comentaba, es la diferencia, ¿no?, entre la alta comedia y la comedia simple, que la comedia simple te causa risa y la alta comedia te causa gracia, pero sobre todo te deja algo en qué pensar. Tiene una moraleja. Es mucho más profunda la alta comedia y tiene un trasfondo de crítica social. La diferencia es muy baja, muy burda. Por ejemplo, la comedia normal, que a la que nosotros conocemos, pudiera ser una pastorela, ¿sí? Una pastorela donde los personajes tienen defectos de personalidad, tiene que ver con la gula, tiene que ver con los 7 pecados capitales. Los personajes se tropiezan, son chistes de pastelazo, la gente se ríe. Y si lo comparamos con una obra llamada El avaro de Molière, esta sería personaje de alta comedia, que tiene que ver con una crítica social. Y ya es una comedia más pura, ¿sí? Ahora, yo les estaba diciendo, René, que hay que los dos géneros son realistas porque tiene que ver, porque nos afecta a una universalidad desde el punto de vista espiritual, moral, psicológico, no porque las anécdotas sean reales o los personajes sean reales. Sin embargo, hay diferencias clarísimas entre los dos géneros. Les decía que mientras la tragedia te plantea problemáticas desde el punto de vista ético, es decir, en contra de la existencia del ser humano, la comedia te plantea problemáticas desde el punto de vista moral, es decir, cómo te desenvuelves dentro de tu sociedad. Así es que, desde luego, las problemáticas de la comedia no tienen un tono tan serio, tan solemne como los de la tragedia. Y otra diferencia es que los personajes de tragedia, son complejos. ¿Por qué? Pues porque tienen más o menos equilibradas sus vicios, sus defectos y sus virtudes, pero además nacen con libre albedrío, es decir, ellos pueden tomar decisiones ante problemáticas que se les presentan, disyuntivas que se les presentan de manera existencial, mientras que en la comedia son personajes tipos, es decir, que un defecto, una virtud o un defecto de carácter rigen todas sus acciones y todas sus reacciones, y entonces no pueden tener libre albedrío por el simple hecho de que este defecto los gobierna. Le decía yo que un avaro, si tiene la disyuntiva entre el amor y el dinero, sin pensarlo, sin siquiera razonarlo, va a escoger el dinero. ¿Por qué? Pues porque es avaro. Y al escoger el dinero va a transgredir a su sociedad. Y al transgredir a su sociedad recibe el castigo de ser burlado por la sociedad. Ese es el gran castigo que hay en la comedia, la burla. Y de ahí viene la risa del público. Ok, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Qué les parece? ¿Vamos bien, claro? ¿O tienen alguna duda? Sí. ¿O nos regresamos? No, entonces Claro. hay dos tipos, ¿verdad? Dijiste de enredo y alta en la comedia, ¿no?
Ajá. Y Bueno, sí, en yo- realidad hay muchos más. En realidad son 7, pero yo les estoy mostrando estos 2 porque son los más generales para que ustedes los puedan identificar en su obra de teatro. ok, nomás una pregunta. Ahí en la comedia, no sé si, corrígeme si estoy mal. Tengo entendido que el protagónico siempre sale victorioso, debido a sus defectos. ¿Eso es cierto o no? Siempre No, sale victorioso. no sale victorioso. Lo que pasa es que el final es feliz porque la gente se ríe y se burla del asunto. Precisamente en la obra El avaro de Molière, él cree que termina victorioso porque se queda con su dinero. Sin embargo, pierde al amor de su vida, que era por todo lo que había luchado. Pero como se va por el dinero, él cree que gana. Sin embargo, en ese creer que gana, la gente se burla de él y ese es su castigo. Ajá. Ah, ok. O sea, su mismo defecto de carácter lo lleva a su final, que aparentemente es feliz, pero no significa que sea victorioso. Ah, ok, bueno. Un final feliz. Ajá. Y Exactamente. sale- Ok, me estoy yendo rapidito porque los géneros, es una cuestión muy larga y solo tenemos una clase para trabajarlo, Sí, para que lo practiquen. Les decía que lo anotaran para que después pudiéramos verlo en sus obras. Ok, sí, lo estoy anotando. vamos a pasar al melodrama. El melodrama viene de la conjunción de las palabras drama y melo, que significa drama con música. En el melodrama nos presentan un villano y un personaje que es bueno, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo, le comentaba a Miguel, de las telenovelas, que creo que es lo que los mexicanos tenemos más arraigado para identificar un melodrama. En este melodrama los personajes son un prototipo, perdón, un personaje tipo, no tienen, ¿cómo se le llama? No tienen, ay, se me fue el nombre. No, no, Libre no, albedrío. no tienen, ay, variaciones de carácter, perdón, es que se me fue la palabra. Son personajes tipos, es decir, hay buenos, 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 malos, malos, malos. ¿Sí? O Ah, sí. eres el personaje bueno o eres el personaje malo. Por ejemplo, la clásica telenovela que la sirvienta se enamora del rico y se casan y viven felices para siempre. Siempre hay una prima que quería casarse con el rico y esta prima es una maldita y debido a su defecto de carácter de maldita siempre muere o termina en la calle y como la buena es buena, buena, es premiada por su bondad, se casa y termina millonaria, ¿sí? Y aquí pues la pareja también era bueno y no le importaba que fuera pobre y se casó con ella, ¿sí? Entonces se dividen de esta manera. Siempre en el melodrama gana el bueno, siempre. Tiende al realismo, el melodrama, dentro de su línea de acción, no de los personajes, porque un personaje realista pues es un personaje que tiene conflictos internos y un personaje tipo no los tiene. Es una forma teatral francesa que surgió a partir del siglo XIX y originalmente comenzó como suspenso. Tiene hasta 6 actos y las novelas originalmente son para calmar a la gente, fueron en aquel entonces para calmar a la gente por la guerra, por eso en el siglo XIX. Tiene historias simples que toda la sociedad pueda entender. Este es como un condición del melodrama. Las historias son muy sencillas porque como era para calmar a la sociedad de la guerra, necesitaban que todo, aunque fuera una persona que no tuviera estudios de nada, necesitaban que todo el mundo lo entendiera. Por eso son historias tan sencillas las telenovelas. Y no tiene nada de profundidad emocional. ¿A qué me refiero con esto? No es que no te hagan sentir, sino que el mismo el personaje no tiene una profundidad psicológica. Todo es, como dirían, de dientes para afuera. Es ya